Buen día. Bienvenidos a la tertulia de la palabra que les vamos a compartir en esta semana. Hoy tengo como invitado a Jaime Burbano, que es miembro del grupo de oración El Buen Pastor. Muchas gracias, Jaime, por estar aquí acompañándome en esta tertulia de la palabra. Hola, Rocío, para usted y para todos un cordial saludo. Qué gusto que nos podamos a través de este medio. Bueno, el día de hoy vamos a conversar en torno a el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Aquí encontramos a Nicodemo. Nicodemo recibe a Jesús en medio de una noche. Bueno, Jaimito, ¿qué piensa usted de esa visita inesperada de Jesús a Nicodemo? Bueno, la importancia radica en las circunstancias en que Jesús se encuentra con Nicodemo. Para contextualizar un poquito y para no extendernos tanto, Nicodemo era una persona que tenía su alto cargo en el Sanedrín y una persona que de todas maneras él ayudó en la resurrección de Jesús, compartió con él ese evento importante y él se encuentra en el diálogo con el Altísimo y le dice que cómo se atrevía él a hacer milagros, a hacer lo que él hacía, reconociendo que ellos eran supremamente estrictos, los miembros de Sanedrín. Estas personas eran supremamente ortodoxos. Entonces Jesús, él le contesta que uno debería volver a nacer, pero no en el sentido estricto de la palabra, porque él piensa, él inclusive asimila con que uno regrese al seno materno. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Volver a iniciar una nueva vida, volver a hacer una raya, marcar el inicio del acercamiento que debe tener todo ser humano al Creador. En este caso, el ejemplo lo tiene para con Nicodemo, que a pesar de ser una persona importante, inclusive él iba a juzgar posteriormente a Jesús. Entonces, mire cómo son las circunstancias, cómo se acerca Nicodemo a Jesús y cómo de él aprende. Él tenía que corregir lo que tradicionalmente los escribas hacían. Eran exageradamente estrictos con el cumplimiento de la ley. Y Jesús viene a revolucionar, a cambiar y a transformar eso en amor. ¿Sí? Bueno, algo muy interesante. Jaimito, silencia, por favor. Gracias. Algo muy interesante, es para que no haya retorno. Algo muy interesante que sucede es que, pues como me hace caer en cuenta hoy Jaime, que Nicodemo es fariseo, miembro del Sanedrín. Yo pienso también es cómo tuvo él que doblegar el orgullo para ir hasta Jesús, a pedirle consejo, porque esa noche la noche oscura de Nicodemo es una crisis de Nicodemo y tiene que doblegar su orgullo y siendo los fariseos, siempre que nos hablan de fariseos, sabemos que eran personas que se sentían como dueñas de la religión, intransigentes, que sometían al pueblo. Y esta persona que llevaba toda una vida en eso, va donde Jesús con humildad y acercarse a Jesús con humildad en busca de una solución. Yo me imagino algo así. Yo me imagino que Nicodemo estaba con insomnio, que estaba intranquilo, que sabía que algo en su vida no estaba bien y que por eso se acerca a Jesús. Que tal vez no es solamente, no es cuestión, lo que le pasaba a Nicodemo no era cuestión de días, que estaba mal hace unos días. Nicodemo estaba mal toda una vida, toda esa vida en la que él fue fariseo. Estuvo actuando mal, estuvo actuando como todos los miembros del Sanedrín actuaban. Y seguramente hubo algo que lo llevó a acercarse a Jesús.
Y pues veamos que es muy similar a la tertulia en la que hablábamos de la hija de Jairo, porque Jairo también es miembro del Sanedrín. ¿A él qué lo hace ir a Jesús? Pues su hija, y es que la verdad los hijos son el talón de Aquiles de cualquiera, ¿no? A él lo lleva a ir a Jesús siendo él miembro del Sanedrín, el ver que su hijita estaba a punto de morir, que estaba agonizante. Acá yo pienso que lo llevaría a Nicodemo a reflexionar acerca de su vida como fariseo y a ir a Jesús en esa humildad, ¿no? Incluso, incluso él le dice, rabí, así le llama a Jesús, o sea, le llama maestro. Es decir, que allí estaban hablando de tú a tú, o sea, no Nicodemo va revestido de esa autoridad como líder del Sanedrín. Él va al contrario, va con humildad y por eso le llama maestro. Incluso, digamos, como reconociéndolo a Jesús como verdadero maestro de la ley. Eso pienso, no sé, Jaimito, ¿usted qué más piensa? El reconocimiento de Nicodemo tiene varias circunstancias. En primer lugar, o sea, él tiene que reconocer la autoridad por encima de él, que está la de Jesús como rey. O sea, el movimiento político de ellos no permitía eso. ¿Por qué? Porque Jesús era prácticamente un desconocido. O sea, ellos en la figura como tal, la figura de la estructura de Estado, él no cabía por ahí, pero sí cabía en la conciencia de Nicodemo, porque uno sabe cuando le habla el papá, cuando le habla a una persona superior, cuando le habla a un maestro. Entonces nosotros reconocemos como maestros a nuestras personas y a quienes nos van a enseñar. Entonces él lo reconoce a Jesús como su maestro. Entonces nosotros nos debemos a él en primer lugar en sumisión, en obediencia y en respeto. Entonces, al nosotros tener respeto por nuestras personas, por nuestras autoridades, iniciamos ese proceso de humildad que le pasa a Nicodemo, aún siendo él una autoridad legítima para ellos. Entonces, ¿cuál es qué hecho importante viene aquí? Que él después de reconocer a Jesús, de explicarle por qué él hace milagros y de reconocerle que debe nacer nuevamente, él le dice que le puede entregar el reino. Él le va a entregar le va a dar una especie de regalo. Uno no debería hacerlo con ese interés, ¿no es cierto? Pero uno sabe, o sea, lo que va a recibir de la entrega con Jesús, del cambio de vida que tiene que hacer, de esa reflexión que usted hablaba inicialmente de Nicodemo. ¿Por qué? Porque él tenía que desprenderse de varias cosas. En primer lugar, del orgullo de ser una autoridad. En segundo, después de pertenecer a una institución que legalmente iba a funcionar. Así mucha gente no la aceptara. Pero el reconocimiento de Jesús como máxima autoridad, como rey, entonces ya no era ni siquiera como emperador o gobernador, como en el caso de Poncio Pilato. Ellos tenían esa estirpe, ese título. Entonces viene Jesús como se dice, con su nadadito de perro y lo hace enrumbarse por el camino que era. En el camino, en primer lugar, de obediencia, de humildad, y de saber que con Jesús iba a obtener lo que no le estaba dando el orgullo. ¿Me entiende? No o sea, no iba a conseguir desde el Sanedrín ni desde su autoridad todo lo que vino a recibir de Jesús, esa entrega. Eso es importante. O sea, la espiritualidad le llega en su punto máximo. Pienso también que el ir de noche de Nicodemo a Jesús es a escondidas, porque ¿qué habría pasado si los demás integrantes del Sanedrín sabían que él iba a Jesús? Y también, leyendo en el capítulo 3, ¿qué convence a Nicodemo? O sea, ¿qué lleva a la reflexión a Nicodemo? Los milagros, ¿no? Ahí es claro le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él.
Es decir, que Nicodemo tuvo que escuchar al Sanedrín. ¿Y el Sanedrín qué decía? El Sanedrín pues estaba en contra de Jesús y que decía, no es hijo de Dios. Y de allí vienen todas las confrontaciones de Jesús, ¿no? En diferentes circunstancias, tantos textos bíblicos que nos describen esto. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Pasa que Nicodemo, que Nicodemo eh, se da una oportunidad, la oportunidad de pensar y si verdaderamente es hijo de Dios. Él se cuestiona a sí mismo y a esa pregunta encuentra una respuesta. Y la respuesta es que cuando él ve todos los signos que realiza, ¿cierto? Allí encuentra la respuesta, incluso en las escrituras, porque en la promesa está, o sea, que vendrá el Mesías y el Mesías libertará a los cautivos, liberará a los oprimidos, sanará a los enfermos, ¿cierto? Entonces Nicodemo se dio cuenta que en Jesús se estaba haciendo realidad esa promesa. Y va a él, pienso que entonces va a él a preguntarle, bueno, ya reconocí que tú eres el Hijo de Dios, ¿ahora qué hago de mi vida, no? Ahora, ¿qué viene? ¿Qué hacer? Y pues viene el reto más grande, que es nacer de nuevo. Pero ya tenía un terreno ganado porque él va con toda la humildad, reconociéndolo a Jesús como Hijo de Dios. Y, y este es como el nacimiento, pienso yo, es como el renacimiento de la iglesia, cuando uno de los miembros del Sanedrín tiene como tarea nacer de nuevo, ¿no? Me parece algo muy, muy bonito. ¿Sí, Jaime? Hace 8 días hablábamos con Rocío y yo le quería hacer establecer la diferencia entre renacimiento y resurrección. Entonces, para una persona común y corriente, que en este caso sería Nicodemo, él es el renacimiento. No aplicaría la figura de la resurrección, porque solamente esa la tiene Jesús. Entonces, nosotros no podemos, no somos dignos de recibir un milagro de resucitar, como él lo hacía en varias oportunidades. Y la reflexión que hizo Nicodemo fue a partir de un hecho tangible, de, de ver milagros, de ver detrás de la vida pública de Jesús, cómo se hacía realidad lo que Jesús predicaba. Entonces uno, pues ahí sí aplicaba lo que dice Santo Tomás, mucha gente quería ver para creer. Entonces detrás de cada milagro, detrás de cada hecho que él hacía, entonces obviamente se va a aumentar la credibilidad, ¿no es cierto? Pero era como más sensible si una persona no ve y cree. Pero para este caso de nuestro amigo Nicodemo, entonces eso lo llevó a que se le solidificara la fe, o sea, a que se proyectara esa fe hacia la reorientación de su vida, el retomar el pasado, el negarse al pasado y retomar un nuevo rumbo que no significa la resurrección, ¿no? O sea, hay dos figuras que aunque puedan resultar parecidas, no aplican. Él vuelve a nacer, pero no resucita. Bueno, también como conclusión mía, pero luego Jaime su conclusión. Como conclusión mía es, bueno, si tú ya has reconocido que Jesús es el Hijo de Dios y que es tu hermano y que tiene y crees que tiene poder porque es Hijo de Dios, poder de hacer estos signos, o sea, tú crees que los signos que has visto de, por ejemplo, de sanación de tantas personas, crees que son obra de Jesús porque Jesús es Hijo de Dios y está vivo, entonces viene un reto. O sea, primer paso, reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Segundo paso es el reto, es nacer de nuevo. Entonces yo como conclusión diría que nos preguntemos, yo primer paso ya, listo. Reconocí a Jesús como Hijo de Dios, por eso estamos escuchando esta tertulia. Y segundo paso, yo ya nací de nuevo. Esa sería mi conclusión. Jaime, su conclusión. Yo creo que es una invitación a regresar a la humildad, ¿no es cierto? A partir de
del cambio de vida, de apreciar que si uno tiene un cargo, que si uno tiene una función pública, si uno tiene cierta autoridad, uno debe regresarse a sus orígenes básicos, a la humildad, y en este caso es a la obediencia a Jesús, a su autoridad, a su eh, entendimiento como Padre. Él como Padre tiene todo el poder, eso está más que visto, y sobre todo el reconocerse que en algún momento de la vida hay que reorientarse. Para Nicodemo fue salir un poquito de su límite de autoridad y ver en Jesús como la persona que debe seguir para cambiar su vida. Bueno, muchas gracias. Así que invitados a empezar de cero en esta cuaresma. También invito a que las personas que quieran acompañarme en la tertulia de la palabra se animen, porque son 15 minuticos de compartir acerca de estos textos tan interesantes. Bueno, muchas gracias, Jaime, por haber estado en esta tertulia acompañándome, y que tengan todos un excelente día. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por escuchar. Gracias, Rocío, y a ustedes también. ¿Listo? ¿Cómo le fue?